Nos centramos en la sala, en la siguiente parte de las jornadas y del Congreso. En este caso es la mesa de educación, ¿no? Yo soy José Carlos Moro Barrio, soy tesorero de la asociación y tengo la misión de presentar y moderar, si es necesario, la mesa. También reconozco que es un placer para mí estar aquí porque yo pertenezco al mundo de la educación y, bueno, creo que me lo han regalado, ¿no? La organización me lo ha regalado. Vamos a dar inicio con una persona que también conozco cercanamente, pertenece a la Junta. Ella es Sara Corredoira de Arriba, psicóloga y miembro titular de la asociación AEBH. Tiene un tema titulado Tomar y traspasar las monedas, un juego para la toma de conciencia de los vínculos de apego y la incidencia del trauma en las relaciones. Os dejamos ya con Sara. Suena. Hola, sí, se oye. Bueno, buenos días a todos y estoy muy contenta de estar aquí. Y a ver, si pongo la primera página del juego sería esto. Y hay una cosa que me está pasando al escuchar las ponencias y es que esto que presento es como una inspiración que me ha venido del trabajo cotidiano, ¿no? Y es una síntesis de varias cosas, pero curiosamente tiene mucho que ver con lo que se está hablando estos días de trauma. Para mí es una integración de varios tipos de trabajos en los que he estado, ¿no? Y como es como una obra que se está construyendo. Hace más o menos un año, se me pasa sola, y eso es porque está mal programado. ¿La puedo parar? Eso no sé. A ver, para presentaros el juego quiero sacar lo que traigo aquí. Es una cosa que he diseñado sobre la marcha a raíz de dos trabajos que estoy haciendo en mi centro. Yo tengo un centro de psicoterapia en Lugo. ¿Se puede parar? Y luego te digo... Vale, gracias. Pues... y hago por un lado terapia individual, hago talleres grupales de constelaciones en mi centro y también estaba haciendo en un centro de Ponferrada. Y por otro lado, este juego tiene mucho que ver con el inicio de un trabajo con una compañera, María Murado, que ella quería trabajar con niños y empezamos a hablar mucho de cómo integrar lo sistémico, las constelaciones. Ella empezó a conocerme a mí a raíz de venir a talleres míos de constelaciones, es una psicóloga más joven, y entonces empezamos a hacer un trabajo conjunto que era: yo me voy a encargar de recibir a los padres y ver la parte familiar, y tú recibes a los niños que llegan, que tienen conflictos, ¿no? Entonces, al ir recibiendo a los padres y haciendo la historia de lo que pasaba con los síntomas de los niños que venían, que por cierto venían con síntomas importantes. Recuerdo, por ejemplo, un trabajo con una niña de 6 años que no dormía, estaba casi anoréxica, empezaba a tener pánico nocturno, se empezó a mear, no quería ir al colegio. Y cuando empezamos a ver la historia de esta niña, de lo que pasaba, hicimos efectivamente una historia centrándonos en teoría del apego, cómo había sido el apego hasta ese momento y lo que había sucedido en la vida de esta niña, ¿no? Entonces yo cuando hablaba con la madre estaba como desesperada, no entendía nada, decía: esta niña siempre ha sido problemática, era inquieta en la silla a los 2 años, se escurría, pataleaba. Y entonces empezamos a hacer una historia meticulosa del proceso de desarrollo. María lo que hacía era, ella también trabajó con una técnica de integración cerebral que se reconstruye la historia de vida hasta el momento de que se unen las células en la fecundación, ¿no? Y entonces yo hacía la historia con la madre hacia adelante y María estaba haciendo un trabajo de poder darle significado a los síntomas, de calmar a la niña,
con encuentros entre madre e hija, pero yo de lo que me di cuenta es que la madre estaba perpleja, es que no entiendo nada, estoy desbordada, no sé qué hacer, me desespero, me enfado, le riño, no come bien. Y claro, yo pensaba, y con lo que yo sé de constelaciones y con esta situación tan aguda que tiene esta mujer, para poder abordar el acompañamiento de esta niña, ¿cómo hago yo con lo que yo sé de constelaciones? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué fortaleza tienes? Entonces, a raíz de hacer muchos trabajos de este tipo, cuando construimos la historia de esta niña, pues pasaba que esta madre, en el embarazo de esta hija, en el 7º mes, tuvo ella un trauma muy importante porque estuvo a punto de morirse su padre de un tema cardíaco, se pasó un mes en el hospital, fue una cosa muy shock, sorpresa, comiendo mal, durmiendo mal. Y después fueron pasando toda una serie de incidentes y ella no tenía ninguna conciencia de cómo estaba conectada las reacciones de su niña, los miedos de su niña con lo que le había ido pasando a ella en el proceso de criar a esta niña. Era una mujer amorosa, con buena intención hacia su hija, pero que simplemente que cuando no le funcionaba lo que le tenía que funcionar, se desesperaba. Y entonces, bueno, empezamos a hacer un trabajo conjunto que fue muy bonito porque se consiguió reconstruir con esa niña junto con la madre la historia de vida hacia atrás, de manera que se quedara calmadas todas las reacciones y se llegó a un cuento muy bonito de vida. Pero yo, con el paso del tiempo de hacer este trabajo, decía: ¿qué es lo que da un buen apego? Trabajamos mucho teoría del apego juntas y yo empecé a revisar cosas de apego y empecé a darme cuenta que desde otro punto de vista mucho más cognitivo, en teorías del apego se describen ítems de conducta o de actitud que se ha concluido que dan un buen apego. En parte, pues está conectado porque es una visión sistémica y relacional, pero yo creo que es como que se hacen enfoques en matices diferentes y de formas diferentes que, desde mi punto de vista, lo que he llegado es como que debe de ser complementario, ¿no? Es como que para que una persona pueda ir a constelaciones, ese es un interrogante que yo tengo: ¿cuánto se integra o cuándo se puede integrar o cuándo es oportuno hacer una constelación y esa es la mejor forma de ayuda? ¿O qué otra cosa podemos hacer que también ayuda y acaba colaborando para que el sistema se integre y que funcione? Entonces, yo estoy en una etapa que no puedo dejar de crearlo, necesito urgentemente. Y un buen día me vino la inspiración, pensando en el libro de Joan, que me lo había releído, y digo, pues voy a hacer unas monedas para que físicamente trabajemos con esto, ¿no? Os voy a presentar lo que he elaborado. Las monedas son, por un lado, monedas de diferentes colores que representan un ítem de los que dan buen apego en redondo, y monedas cuadradas y rectangulares que representarían ítems de trauma, de situaciones que normalmente generan trauma, ¿no? Entonces, primero empecé a usar esto para cerrar una dinámica de grupo que acabó siendo un grupo de bastante intimidad en unos talleres que yo hacía un miércoles al mes de constelaciones. Entonces acabó siendo un formato muy asequible y se repetía muchas veces las personas, ¿no? No era cerrado, pero cuando acababa el curso del año pasado yo dije, vamos a hacer como una fiesta y una celebración y un balance de lo que hemos aprendido aquí juntas muchas personas. Y en ese día, que yo estaba así con sensación de fiesta, pues me fui a un ceramista, hicimos estas monedas en blanco, me fui pensando lo que quería hacer, mezclando todas estas cosas, después con mis sobrinas, en plan así en un garaje que tenemos, pintándolas nosotras de los colores. Fue muy bonito este proceso. Y entonces este sería el resultado. Aquí las he fotografiado para hacer el montaje. Y claro, digo que es una obra en construcción porque ponerme en esta perspectiva de integrar a mí en el día a día ya me está dando muchos recursos. Pero siento
que tiene un desarrollo, y estoy en la mesa de educación siendo psicoterapeuta porque lo que pensé hacer con esto, y sobre todo pensando en las madres de niños pequeños y lo importante que podría ser intervenir ahí cuando se sienten inseguras, incómodas y simplemente están maternando con la mejor intención, con buena intención, pero eso de que la buena intención no basta, pues pensé en hacer como esto, reflejarlo en una especie de cuadernillo guía, que es en lo que he estado ahora estos días, como diciendo, una evolución del trabajo, un cuadernillo guía que sirva como de auto-checking en este tema. En qué monedas he recibido de buen apego, qué tipo de trauma, concretándolo más como se hace desde el trabajo de MDR y de Brainspotting. Yo también he hecho trabajo personal de traumas que creo que no solucionaba de otra manera si no hubiera ido muy meticulosamente al cuerpo con Brainspotting. Entonces esto está como teñido un poco de todo. Y yo estoy a veces chequeándolo así, pero internamente tengo el esquema muy interiorizado de constelaciones y me parece que en el trabajo puedo saltar un poco de una cosa a otra. Es como... Voy a poneros las imágenes del... Ahora puedo pasar a la... Bueno, podemos pasar a la segunda. Vale, esta es una colaboración que me busqué pensando en este folleto de una joven dibujante de Lugo, porque me gusta mucho que la gente cree, y entonces yo les fui dando una petición de lo que quería y nos fue saliendo esto, pero esto está en el inicio, ya veremos en qué acaba. Y he decidido poner estas imágenes al principio porque para mí es un poco como el sí, por favor, gracias a los padres y al legado que viene de los antepasados, está en el fondo de lo que presento, que es un poco como otro estilo, o sea, otro trabajo. Pero es como que cuando tengo esto, luego a veces voy, ¿y qué pasaba con lo que te dio tu madre o tu padre? Y chequeando si esta persona tiene que arreglar algo para poder estar conectada en el presente y para que se puedan ir cumpliendo, para que se puedan ir dando en el presente. ¿En cuál estamos? Ah, bueno, esto es un poco lo que... es una serie de cosas que he puesto. Yo creo que soy mucho más cinestésica y sensitiva trabajando, que me cuesta estructurar, pero he intentado plasmar el sentido que le veo, ¿no? ¿Para quién puede ser útil este trabajo, esta guía? Creo que puede ayudar a los terapeutas como un apoyo, a orientadores o a los padres, a los educadores. Y bueno, en eso estoy, era compartir esto. Luego ya me diréis, o intercambiamos, o nos escribimos. Bueno, el juego es un poco esto. Voy a presentar 5 tipos de monedas redondas, que las vamos a empezar a ver aquí. Y entonces esta podría ser... lo he hecho en una dinámica grupal donde tenemos monedas en una cestita y la gente hace como un viaje y la pregunta es, de estas monedas que representan la capacidad de estar presente, que tú has percibido que tenían tus padres o tus cuidadores, ¿cuántas tienes de 0 a 5? Porque es un poco como medir la intensidad. Esta capacidad la reflejo así en una serie de cosas asociadas: contacto físico y visual, cercanía, satisfacción de tus necesidades básicas, presencia, consistencia, coherencia, buen trato. Igual he agrupado mucho, pero me parece que simbólicamente era como suficiente para ir haciendo este auto-checking, ¿no? También aquí hago otra cosa, que es, si chequeo cuánto he sentido de esta presencia, cómo me he sentido a nivel emocional con esto, podemos profundizar y variar qué tipo de cogniciones y creencias están asumidas. Normalmente cuando me siento bien cuidado, acompañado y ahí cercano, el tema es pues soy querible, o no le pongo nombre más adelante, pero simplemente estoy tranquilo. Y también pongo mucho acento en el tema del cuerpo, porque sobre todo
conectado con cosas de trauma, si no ha habido buenos tratos en las primeras etapas, todo lo percibido y que genera malestar, que podría ser el caso de esta niña, que luego su madre se había caído por las escaleras delante de ella al año y pico, ensangrentada y casi se muere. A los 2 años nace un hermano que tiene una deficiencia y tiene que ir con un aparato, y la niña como que había tenido muchos sustos importantes que habían pasado desapercibidos para los padres. Era una cosa como, hasta que tenía una congestión increíble. Cuando eso lo fuimos narrando con la madre y con la hija, ya pasó, estamos a salvo, la madre pierde el susto, recupera la capacidad de presencia, de acompañarla. La verdad es que fue como un proceso muy bonito, ¿no? Y luego la niña podía decir, estuve en la barriguita de mi madre, que conste que, por ejemplo, en memoria de línea hacia atrás, en el 7º mes de embarazo, esta niña decía, pasé hambre. Y esta niña tenía una tendencia a ponerse anoréxica y a no poder comer nada desde muy pronto, la madre decía todo el rato peleándome con ella. Y la verdad es que yo vi que eso fue un trabajo muy acertado, porque la madre estaba tan desbordada al inicio, no se lo creía, estaba todo totalmente estable. Y yo lo que pensé es, si con esa niña no hubiéramos colocado las cosas en su sitio, esa niña podía empezar a tener un cuadro que no se sabe cómo evolucionaría. Y entonces me he quedado muy sensibilizada de cuántas buenas intervenciones podríamos hacer en estas edades. Cuando los niños sintomatizan, yo diría que lo primero que habría que ver es cómo está el apego y ver qué nivel de intervención podemos tener para restaurar ese buen apego y reconducir esa buena conexión. Que yo esto lo veo muy hilvanado con lo que hacemos en constelaciones, pero es también una manera de acompañar a las madres en que lo puedan hacer, o a los padres. En este caso el padre también estuvo colaborando. Las segundas monedas que pongo pues representan la capacidad de crear y cuidar un espacio amable y tranquilo para la convivencia, especialmente en los años de tu vida, y que la capacidad que tú has percibido que tenían tus padres o tus cuidadores principales. Espacio de crianza estable, tranquilo y previsible, ambiente seguro, amor entre los padres, señales de afecto, buen trato. Yo lo que he visto es que los padres, cuando los cuidadores son los abuelos de un lado, personas de la familia, gente que viene a casa o se cambian de sitio, tienen una sensación de esforzarse infinitamente para que los niños estén bien, y yo creo que dificultad para percibir cómo les afectan estos cambios a su sensación de seguridad o de estabilidad. Entonces, cuando hemos ido chequeando cuántos cuidadores ha tenido, cómo era este cuidador, en qué momento, cambios de casa, temas físicos, se puede hacer un seguimiento muy meticuloso que da mucha calma a la madre, porque empieza a entender, son cosas concretas y reales que tengo que tener en cuenta, o de las que me tengo que hacer cargo de lo que pasó, y puedo empezar a enmendar de una forma muy manejable, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto aporta algo que cuando en el libro, por ejemplo, de las monedas, que lo veo como una visión filosófica de tomamos las monedas, son buenas o malas, luego lo releí estos días, a mí me gustaba mucho ese libro y me gusta mucho ese libro. Me parece que la diferencia es un poco como... Para mí la pregunta es, dependiendo incluso del trauma que tengamos, de lo hiperactivados que estemos, de lo bloqueados que estemos, ¿cómo integramos incluso lo que hacemos en una constelación? ¿Cómo se desbloquea lo que se tiene que desbloquear para que pueda estar conectado en concreto con lo que tengo que hacer? Yo tengo muchas dudas. Creo que hay gente que sí lo puede hacer bien, casi con una, y otras personas creo que no. Eso es mi vivencia, ¿no? Y entonces vuelvo a hacer un poco lo mismo, hago estas preguntas, ¿cómo te sientes con estas monedas? Creo que hacerlo en concreto de cada moneda quizá no es muy real, esto igual se puede adaptar. Más bien sería, hago un balance,
me cojo un saquito y me voy con este saquito, que es lo que he recibido y qué me pasa con el saquito, ¿no? Pero bueno, aún así puede haber, sí que sentía cercanía, pero ha pasado que se dieron todos estos cambios, y estos cambios a veces, yo creo que en los niños muy pequeños forma parte de lo que yo creo que es percepción interna de no buen cuidado o de no buen trato, que da mucha inestabilidad y que puede formar parte de ir sumando cosas que acaban generando un trauma acumulativo. Yo creo que desde las constelaciones generaría movimiento interrumpido, porque la madre no está disponible, por ejemplo, o porque he recibido tanto shock a través de estas de circunstancias que pueden no ser positivas, que el niño se queda desconectado, ¿no? Luego pongo otras que serían la capacidad de sintonía emocional con la que tus padres te han cuidado a lo largo de tu proceso de desarrollo y o tus cuidadores principales, ¿no? Y bueno, es un poco atención y receptividad a mis demandas, buena mirada, sintonía emocional, disponibilidad y colaboración contingente. Cuando hay una demanda, pues cubrirla de la manera adecuada, ¿no? Y hago un poco lo mismo. ¿Cómo te sientes con estas monedas? ¿Qué decisiones has tomado en tu vida gracias a estas monedas? ¿Qué piensas de este legado? O sea, supongo que lo podríamos hacer, esto todavía estoy pensando si se puede hacer para llevarnos a esquemas de guión en lo cognitivo, en lo conductual, en el cuerpo. Bueno, y hay una que no he observado, pero es como si dejara abierto esto, desde mi punto de vista, como que se puede trabajar mucho. ¿Cuántas de estas monedas crees que tuvieron tus padres y tus abuelos? Porque es un poco, también de fondo yo tengo como si estuviera... Yo internamente este trabajo lo siento como si tuviera la visión sistémica de las constelaciones, y aunque lo vaya siguiendo de esta forma, cuando me parece que la emoción predominante puede ser mucho enfado, mucho bloqueo, ¿qué puedo hacer sistémicamente para que eso se lime, ¿no? Para ir al encuentro de integrar lo que viene de atrás, ¿no? Yo es así como, bueno, y hago esta pregunta. Me ha costado mucho resumirlo porque lo voy haciendo sobre la marcha. Y otra vez lo mismo, ¿cuántas monedas tienes de 0 a 5? Y pongo lo de 0 a 5 por aquello de mantener calibrar un poco, si fue mucho, poco, bastante. Y también porque luego al final, a la hora de hacer balances, ¿qué hice con ellas? Y yo tengo la sensación que a veces pasa que según cómo interprete esto, pues igual tengo una moneda y la he aprovechado muy bien, y tengo 10 y tengo la creencia de que poco, ¿no? Estas representarían la capacidad de jugar y disfrutar que tus padres te han mostrado a lo largo de tu proceso de desarrollo y crecimiento, compartir juegos, diversión y momentos felices, estimulación de calidad, atribuciones valorativas, permiso para la exploración y para crecer. O sea, bueno, creo que está un poco en el ítem incluido esa cosa de jugar y a la vez de dejar espacio para el movimiento, ¿no? Como ítems que he agrupado un poco para simplificar, que sí que creo que dan buen apego, ¿no? Y un poco mantengo las mismas preguntas. Y espera un segundo, porque aquí tengo una cosa con el orden. Me faltan unas. Qué simbólico. ¿Eh? Es una cosa con el orden. Sí, soy una desordenada. Óptica, todavía ando buscándolo. A ver, añadí estas monedas que las pongo al final, pero luego puedo volver, ¿no? Es un poco un pack de monedas de buen apego, y tiene sentido que estén en el cierre. Lo que pasa es que quería haber puesto primero esta ficha y volverla a poner después, con pensamientos que voy teniendo por el camino, ¿no? Y es un poco cuántas de estas monedas he recibido, y representarían otros elementos de buen apego, de resiliencia, de ayudas que me da la vida más allá de mi sistema, o de algún talento especial que me permite no quedarme bloqueado porque estoy que mamá o papá no están. Pues pongo ayudas que representan apoyos recibidos de personas distintas a mis padres, o también talentos que favorecen la resiliencia, porque yo tengo la sensación de que he visto
apegos, por ejemplo, a las mascotas, a habilidades, gente que tiene algún refugio en alguna habilidad creativa o de conexión, yo creo que espiritual muy temprana, o talentos artísticos. No sé mucho de esto, pero es una cosa que yo siento. No sé mucho de literatura de leer, ¿no? Pero lo veo en consulta también. Entonces, esto sería un poco esta interrogación sobre monedas que se concretan en estos ítems de buen apego, aquí se acababan, y luego hay una segunda parte que es un chequeo sobre qué nivel de trauma puede haber en mi vida, y aquí me inspiro un poco en trabajo con MDR y con Brainspotting, porque en MDR, por ejemplo, que se hace así como una categorización muy minuciosa desde otro punto de vista más cognitivo, se habla de hecho como que hay situaciones que provocarían traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula, o sea, traumas graves que en el seno de la familia pueden tener que ver con la negligencia en los cuidados, con un ambiente agresivo y continuamente. Y un poco yo he estado leyendo este tiempo también cosas de neurociencia, que cuando estos traumas son muy tempranos existe una incidencia en el proceso de desarrollo cerebral y a veces hay muchísima memoria somática desturutada, y que la forma como de recomponerla sería desde volver a tener alguna vinculación que me pueda dar seguridad. Y en algunos niños... Perdona, Sara, tengo que irte interrumpiendo porque no, callarte no. Quedan 2 minutos para ti. Bueno, pues nada. Bueno, os pongo las monedas que hay de estas. Experiencias de violencia física, agresión o amenaza grave, abuso físico, presenciar violencia entre los padres, abuso sexual... haber estado sometido al cuidado de personas que son negligentes, abandonan o son abusadores emocionales, es que no se controlan el tiempo. Suertes difíciles o limitantes en el seno de la familia, referidas a veces a limitaciones físicas, enfermedades graves, salud, desastres a los que haya estado sometida la familia. Bueno, luego podéis ver, si queréis escribirme o que hablemos de esto. Hay una página, y esto está construyéndose, pero bueno, yo me lo estoy pasando bien con esto. Y luego al final había puesto la posibilidad de poner al que hace este chequeo, cuando estoy delante de mi niño, cómo me siento si hago un auto-checking de esto que traigo, y cómo me siento conmigo, de lleno, de suficiente, de estable, de arraigado, de bien conectado, y qué repercusiones tiene. A esto le añadí una serie de explicaciones de trauma y apego porque estaban en la base, pero están después de esto y entonces lo puedo dejar aquí y nada más. Me encantaría que, Sara, nos pudieras, que me he quedado con tantas ganas de, tan corto ha sido la exposición tuya, ¿no? Y entonces me parece alguna, no sé, cómo utilizas las monedas que has creado, que me parece una maravilla, pero cómo discriminas, o sea, o cómo lo haces, ¿no? ¿A quién le pones las monedas? ¿A quién le haces trabajar con ellas? ¿A los niños? ¿A los padres? No sé, un poco, bueno, a lo mejor es muchas ganas de que cuentes más. A ver, por ahora lo he hecho, sí que se oye, ¿no? Lo hice como, la primera vez que las usé fue en una dinámica de grupo, como si fuera una cosa festiva, cerrando este ciclo de los pequeños talleres de constelaciones de todo el año. Y entonces yo puse como en una mesa unas cestitas con cada grupo de monedas, no sé cuántos éramos, 15 o 14 o 15, y era como que yo guiaba una visualización, describiendo cada ítem, y vamos a ir haciendo como un viaje, y tenían así como un atillo de tela donde se metían las monedas, y se hacían un poco estas preguntas, ¿no? ¿Cómo te sientes con lo que te ha sido dado?
qué sensaciones, qué ideas, qué consecuencias. A mí me parece que puede dar bastante de sí. En esa dinámica hicimos una puesta en común que era un poco como... Se hace muy visible una cosa que es un poco... Las he tomado, pero son muchas o pocas en función de cómo miro hacia adelante y cómo voy con eso hacia adelante, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con si ha habido trauma, no quedarme apegado, dejarlo atrás. Eso es una manera en la que las he utilizado. Después, este verano pasado, en julio, en Lugo hubo un curso de educación emocional promovido por la Escuela de Formación del Profesorado, y ahí también se introdujo, gracias a la sensibilidad de algunas personas, trabajo de pedagogía sistémica, y se trabajaban diferentes facetas de educación emocional, y yo con los grupos, en subgrupos, hice lo mismo. Y las he utilizado en sesiones individuales, y ha pasado hace nada una cosa preciosa, que es que una mujer que tiene una historia de trauma terrible, un día digo, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado y trabajado hasta ahora representado de esta manera. Entonces ella fue cogiendo de cada cosa que yo tengo así en una mesa, y se iba emocionando, pero está mucho más calmada con el trauma gracias al trabajo hecho, ¿no? Y tiene una historia mucho de que su madre le pegaba, le gritaba, era muy agresiva. Y entonces cuando coge la moneda blanca, que serían estas otras ayudas, y se queda un rato con ellas así, a ver, ¿en qué punto estamos? Esa era mi pregunta. ¿En qué punto estamos y qué necesitamos hacer para que te quedes en paz con todo esto que has tomado, ¿no? Y entonces de repente, como las tenía físicamente, que yo creo que pasa algo con la cosa física, tiene que darse también, si hay estas visualizaciones guiadas, yo creo que provocar que haya intimidad con lo que significa esto, porque se podría tomar como un ejercicio un poco más. Y entonces de repente, cuando tenía las monedas, empezó a decir, anda, pero si lo que me ha pasado con mi madre parece que está diluido, y esta moneda blanca me doy cuenta que es la moneda de la vecina que venía y me ponía piñones en la mano cuando era muy pequeñita, y estoy sintiendo la moneda y es como si me entrara un rayo por el cuerpo. Sí, sí. O sea, era como revivir, es un poco relativizar lo traumático, traspasarlo, sobrepasar el dolor y quedarte bien conectado, ¿no? Para mí es como una manera de volver a tomar a la madre guiada y acompañada de otra forma. Y la pregunta que yo me hago con respecto a las constelaciones es, en esta frase de tomar a la madre, cuando desde la madre o desde todo lo que pasa en el sistema hay mucho trauma, bueno, la pregunta es ¿qué pasa? ¿Cuánto se hace con la constelación y cuánto puede aportar esto, ¿no? Es un poco así. Y ahora, como lo tengo en la mente y a veces lo hablo, lo hago una visualización sin las monedas, esto que presentaba era como intentar desarrollarlo en un cuaderno que podérselo dar a alguien, que se pueda ir leyendo y que se pueda hacer la interiorización individualmente, y podría ser un complemento para un orientador, el chequeo para llegar a algún sitio que necesito trabajar, para apoyo del terapeuta, lo veo así. Gracias.